Este es el caso estudio sobre censo poblacional en Colombia 2018 realizado por el DANE, el cual consistió en contar y caracterizar personas residentes en Colombia con las siguientes variables: edad, situación económica, sexo, etnias, acceso a servicios públicos, cultura y tipo de población. En este documento se va a presentar de forma detallada y precisa los datos recolectados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, el cual encontramos sus datos en la página web del DANE, en la cual se hizo un análisis de forma gráfica y detallada de cuántas personas hay en Colombia y cómo viven hasta este momento. Y los resultados fueron los siguientes. Empezaremos por ver qué es un censo de población y vivienda. Es la recolección de datos que se realiza en el país aproximadamente cada 10 años, a través del cual se recolecta, compila, evalúa, analiza y comunica información demográfica, económica y social sobre personas, hogares y viviendas del país en un momento específico. En Colombia, el Censo de Población y Vivienda recolecta información a nivel nacional, departamental, municipal, en territorios colectivos, como el caso de las comunidades negras, etnias indígenas, que cuentan con resolución de sus títulos y de sus comunidades o resguardos. Para ello haremos un análisis partiendo de los siguientes aspectos. ¿Cuántos somos? Para febrero y agosto del 2020, el DANE publicó en su página web una serie de proyecciones y retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia. Luego de realizar los procesos de evaluación del empalme de las series interesales de población, el censo permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientar políticas públicas en aspectos sociales. Aquí puede ver cómo está compuesta la población en Colombia: proporción de personas mayores, jóvenes, proporción de mujeres y de hombres, entre otras variables que veremos en este trabajo. ¿Cómo vivimos? Este tipo de recolección de datos le permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y la orientación de políticas públicas de vivienda. De acuerdo a los datos arrojados en este proceso de censo, tenemos los siguientes: 16.070.893 es el total de viviendas, de unidades de viviendas, incluyendo variables como las que están ocupadas o desocupadas. 14.243.223 es el total de hogares y 4.900 viven en arriendo. Ahora veremos las personas censadas. De acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, la población colombiana a estadísticas presentadas para el censo del 2018, encontramos los siguientes datos: personas censadas en hogares particulares, 43.835.324. Personas en lugares especiales de alojamiento, 329.093. Personas
efectivamente censadas, pues 44.164.417, un 8,5% del total de las personas viven en hogares particulares, para una estimación total de 48.258.494. Ahora veremos las categorías por género. El 51,2% son mujeres, el 48,8% son hombres y los grandes grupos de edad son 22,6% niños entre 0 y 14 años, 68,2% entre 15 y 65 años y el 9,1% son los adultos mayores de 65 años y más. De acuerdo con los datos proporcionados por el DANE, tenemos un claro panorama del porcentaje tanto de hombres como de mujeres y el promedio de sus grupos por edades, en el cual podemos observar un pleno dominio del rango entre 15 y 65 años, es decir, que es una gran mayoría la que goza de plena juventud. Rango por edad y sexo entre hombres y mujeres. En esta gráfica podemos observar el promedio de edades dentro del censo realizado para el año 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en el cual observamos que entre 2005 y 2018 ha habido un incremento ¿Dónde estamos? La distribución de la población por su ubicación. Entonces, para el 2005, el 76% vivía en las cabeceras municipales, mientras que el 24% estaba en el resto del país, o sea, en centros poblados y rurales dispersos. Para el 2018, el 77,1% vivía en las cabeceras municipales, 7,1% en los centros poblados y 15,8% estaban dispersos. En esta comparación realizada para el 2005 y 2018 hay un leve incremento de la población en las cabeceras municipales y la distribución en los centros poblados en lo rural disperso. Arrojo un dato por separado para ser más preciso del porcentaje de estos sectores de la población. La educación en Colombia, el alfabetismo es tal vez el dato que más impacto tiene sobre este tipo de estadísticas en nuestro país, porque de esta manera saben en qué grado de educación está cada hogar consultado, qué tanto grado de educación tiene, digamos, en cada región, aunque se ha hecho esfuerzos por parte del Estado para que esta brecha sea cada vez más corta. Se ha logrado un incremento favorable en cuanto a la educación por género se refiere, porque ahorita ya ha cambiado de una forma sustancial el hecho de que ya no haya deserción escolar, ¿no? Que esa es una de las problemáticas más grandes que hay en cuanto a educación se refiere en nuestro país. Servicios públicos. El acceso a servicios públicos es tal vez el tema que es más preocupante, el saneamiento como tal. La cobertura de los servicios públicos tanto en centros poblados como en las zonas rurales más apartadas del país, puesto que la mayoría de estas poblaciones no cuenta con los servicios básicos de saneamiento, ya que servicios como agua potable, electricidad son algo básico que no logra una cobertura total. Sin embargo, en algunas regiones pues se trata de hacer esfuerzos para mitigar esta problemática y que la mayoría de su población se supla estos servicios para así lograr una equidad en cuanto a este tema, ¿no?
En cuanto a migración, vemos que es una de las problemáticas que aqueja a nuestro país en los últimos años. Ha sido el incremento de la población causado en gran parte por la migración desmedida de ciudadanos extranjeros. Esto hace que la demanda de empleos, por citar algún ejemplo, de empleos informales tienda a bajar, ya que la población que viene y la población migrante ofrece sus servicios como colaboradores por un salario un poco más bajo del que ofrecerían los ciudadanos colombianos, haciendo que esto se convierta en una problemática difícil de sostener para el Estado, siendo el porcentaje más alto en hombres con un 1,11% y el de las mujeres con un poco más bajo, pero sin embargo afecta con el 1,07%, dedicándose pues a los trabajos informales que son como la agricultura, servicios generales, con su salario un poco más bajo de lo que debería ser. En conclusión, pues se concluye que este tipo de entidades de muestreo de estadísticas poblacionales son de suma importancia para llevar a cabo mediciones como estas en cuanto a población como tal. La medición de dichos datos a través de diagramas y gráficas hace que sea más fácil la comprensión para los lectores, o más que todo para saber de que cómo